Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este lunes 27 de julio con todos ustedes y con el compañero doctor Humberto Salazar. Don Freddy, ¿y usted? Muy bien, doctor. Aquí en la modorra de los lunes. Sí, pero mire, yo los lunes parece que la acumulación de energía me comienza a salir el lunes, aunque el viernes ya llego agotado. Y déjeme decirle que se le nota que acumuló mucha energía solar durante el fin de semana. Tiene una piel de un europeo, de esos que se van a las playas del Mediterráneo. Ya, mire, doctor, muchas cosas interesantes. Pero déjeme decirle lo que yo hice el viernes. Ajá. ¿Me permite? Sí, sí. Pero no funcionó, don Freddy. ¿Qué le pasó? Usted sabe que yo busqué una danza de la lluvia, de esa de los indios americanos. Sí, sí, sí. Una música para ponerla con tambores y todo, pero no me funcionó, no ha llovido. No hay... No ha llovido, la danza de la lluvia. Sí, lo no hacían funcionó. los indios del sur. Sí, no funcionó. Vamos a tener que inventar otra cosa. Sí, vamos a pedir a la gente, los que son cristianos, que aumenten las oraciones y los rezos, a ver si llueve. Claro que sí, yo creo que ese es un clamor nacional en este momento. Sí, de verdad sí. que yo estoy muy preocupado con el tema de la lluvia. Sí, la lluvia están demasiado haraganas, no llegan, asoman, se nubla, se pone gris, pero de caer nada. Y nunca había estado tan interesado en el tema de la lluvia como por ejemplo nuestro compañero y amigo Elías Ruiz Mactuc, que es especialista en sí, meteorológico. Asistente de la ingeniera Gloria Guerrero. Exacto, pero Gloria en mi caso nunca he estado interesado, pero he tenido que comenzar a buscar, a decir cielos claros, se repite. No hay se forma. repite, no hay forma. Mire, le contaba que durante el fin de semana el pueblo dominicano estuvo atento y contento por varias cosas interesantes que sucedieron. La primera es la culminación de los Juegos Panamericanos. El país quedó con 24 medallas, entre ellas 2 de oro, y no se esperaba tanto, porque nuestros atletas de alto rendimiento no tuvieron fogueo porque el Ministerio de Deporte le negó la asistencia económica para los fogueos internacionales que se hacen previo a esos eventos. O sea, le negó. ¿Le negó? O sea, dijo que no dio un solo centavo. Ay, Dios mío. ¿Y de qué forma puede un atleta de alto rendimiento rendir en una competencia de ese tipo si no tiene fogueo? Para que usted vea. No hay forma. No hay forma. Pero nada, el país estuvo atento a eso y disfrutó esos eventos. Pero el más interesante de todo fue la exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos, de nuestro glorioso lanzador Pedro Martínez, Pedro el Grande. ¿Usted vio el acto? Sí, precisamente al mediodía de ayer, mientras almorzaba con mis dos hijos, Ricardo y Marcelo, era el Día de los Padres. Ah, sí. Fue usted como un príncipe. Regalo de padres. Sí, lo que ocurre es que usted sabe que me tocó un buen vino, una buena carne y una buena conversación. ¿Y cómo usted sabe que yo comí carne? Usted sabe, don Freddy, que este año me tocó celebrar 2 veces el Día de los Padres, porque en el Día de los Padres en Estados Unidos precisamente estuve con mi hija que vive en Estados Unidos y mi nieta. Sí. Y esta vez el Día de los Padres aquí. Y usted sabe que yo llegué a la conclusión en las 2 ocasiones que pareciera como que los muchachos se hacen solos. Porque a nosotros los padres nos hacen poco caso. Sí, es verdad, es verdad. Si usted se lleva de eso, se puede dar cuenta que a los padres nos hacen muy poco caso. Sin embargo, sí tuve la oportunidad de ver una parte importante del ceremonial de la exaltación de Pedro Martínez al Salón de Cooperstown. Usted sabe que Cooperstown es una ciudad pequeña. Sí, pequeñita. En el estado de Nueva York, donde viven alrededor de 2.000, 2.500 personas. Y ahí está el museo, el espacio donde van los inmortales del béisbol. Y en el caso de Pedro Martínez, déjeme darle un secreto a usted y a los televidentes. Es el único jugador de béisbol de la República Dominicana que me hacía a mí permanecer un partido entero frente al televisor. Sí, sí. Después yo no veo béisbol, me parece un deporte Cansón. con excusas de
los que me están mirando, bastante aburrido. Sí, sí, sí. Sin embargo, el tema de Pedro Martín era una excitación tremenda, y mi hijo más pequeño, que debería tener en esa época 8, 9, 10 años, me dice: papi, ¿te acuerdas que cuando anunciaban a Pedro el Grande, el país se paralizaba? Sí, señor, sí, señor. Nadie hacía más nada, todo el mundo corría para llegar a su casa a las 7:10 de la noche a ver el partido desde allá del Fenway Park. Así es, muy, muy bonito acto, y el pueblo dominicano lo siguió desde el principio. Me sorprendió el contenido del discurso de Pedro Martínez, no sabía que tenía esas fibras tan sensibles con respecto a la sociedad, al mensaje sano a la juventud, a la fibra patriótica expresada en su corbata con los colores de la bandera, y aquí en los hombros con el escudo. O sea, un gesto de dominicanidad espectacular, y lo más importante, cuando iba a terminar su discurso, pidió excusa por romper el protocolo para llamar a nuestro otro inmortal, Juan Marichal, y sacó la bandera que le tenía debajo del podio, y entonces la tomó por un canto y Marichal por otro para hacerte una foto. Ellos dos y la bandera en el medio, un gesto que me llenó de emoción. Claro, porque ya el ceremonial pasó, pero permítame sacar dos lecciones de este tema. En primer lugar, la cohesión social que se puede producir en un país como la República Dominicana a partir de héroes comunes. Sí. O sea, Pedro es un héroe del béisbol para todas las clases sociales, para todos los dominicanos y dominicanas, no importa el lugar donde estén. Se dice que hubo una asistencia ayer de alrededor de 10,000 personas, la inmensa mayoría de ellos dominicanos. Mucha gente. Y lo segundo es para las familias dominicanas. No hay dudas de que cuando hay educación doméstica se nota. Y esos muchachos, tanto Pedro Martínez como Jesús Martínez, que era un lanzador zurdo, que con muy poca oportunidad, y Ramón Martínez, que fue el principal ídolo. El ídolo de los Tigres del Licey y de los Dodgers de Los Ángeles, que es el mayor. No hay duda de que han tenido una gran educación doméstica. Su padre y su madre se esmeraron, a pesar de la pobreza, de darle educación, buenas maneras, buen comportamiento. Y a mí me llegó mucho una expresión de Pedro Martínez cuando decía que su madre le decía: mire, si usted no puede de una forma normal pichar en Grandes Ligas, antes que ponerse esteroides, venga para su casa. Sí, no lo haga. Venga para su casa, porque esa vergüenza no la vamos a pasar. Y no hay duda de que también me llamó mucho la atención, don Freddy, que en la placa que conmemorativa, donde está la efigie, la cara de Pedro y sus récords, hay un espacito que dice que fue un pitcher explosivo en la era de los grandes bateadores. Sí, señor. La era de los esteroides. En la era de los esteroides todo el mundo bateaba. Así es. De todas maneras, Pedro tiene que sentirse muy orgulloso, contento y feliz de que el pueblo dominicano le haya dado ese respaldo. Acudió masivamente allá a ese pueblito de Coppertown, pero también las redes sociales estaban explotadas con los mensajes positivos que se comentaban entre cada persona. El presidente de la República siguió muy de cerca el evento, tuvo palabras de elogio, tuvo una nota de felicitaciones, y también allí estuvo las autoridades del deporte, bueno, pero acompañando a Pedro. En mi caso, yo alabo la presencia de Francisco Javier García, el ministro de Turismo, que se hizo cargo de ese tema, desde que tenía que hacerse cargo, y creo que una nota negativa es la presencia del ministro de Deportes, que no tenía nada que hacer ahí, porque cuando nombraron a Pedro, ni siquiera fue a recibirlo. Nunca fue a recibirlo ni le interesó. Entonces, alabo de verdad que quien encabezó ese acto antes que el ministro de Deportes fue el ministro de Turismo. Sí, señor, sí. Esa fue la persona que fue y lo recibió y estuvo todo el tiempo con él, y no hay duda de que una gran labor también de Francisco Javier. Pero además Pedro dio una nota interesante, doctor, como usted dice, lo que es el renglón familiar. Claro. Allí estuvo la familia completa, sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos, la barriada completa. Dice que hubo casi un esfuerzo muy grande en la embajada
norteamericana para conseguirle el visado a toda la gente que quería ir. Yo leí que él consiguió por su iniciativa, entre 80 y 90 visados de Sí. personas de Mano Guayabo que fueron a acompañarlo. Yo le voy a asegurar a usted algo, a que ninguno se queda. No, Todos claro que van no. a venir otra vez Sí. porque es Pedro En Martínez. eso no se quedan. Eso no se quedan. Eso fue una satisfacción y además un gozo participar en ese evento. Y hay que ir a verlo allá y después venir a contarlo aquí. Claro que sí. Así que los que vayan a Nueva York, que crucen por Cooperstown, que tomen el tour. Sí, Que no es muy sí. lejos de la ciudad de Nueva York, y así podrán ver ya que tenemos 2 dominicanos, porque este tuvo más repercusión todavía, porque el primer dominicano, Juan Marichal, hace 25 años que fue exaltado al Salón de la Fama, Sí. no existían ni redes sociales, No, ni nada de Facebook, eso, ni nada de eso. YouTube, ni nada de eso. La gente probablemente aquí no se dio cuenta el día que fue. Exactamente, en este caso es algo bastante trascendente, no hay duda de que una felicitación a Pedro y a su familia y a los dominicanos todos, Sí, porque mire, tuvimos ese producto. Doctor, quiero referirme a un tema triste, incómodo, que es la ocurrencia y proliferación de accidentes de tránsito y el número de personas muertas que ocurrió durante el fin de semana. Increíble, alrededor de 20 personas muertas y más de 30 lesionados en un pequeño fin de semana normal. Pero eso está ocurriendo cada fin de semana. No, y cada día. El pasado jueves, por ejemplo, en lo que usted y yo estábamos aquí, hubo una patana que perdió los frenos y se llevó 20 automóviles en la carretera, aquí en la República Dominicana. Y eso lo vamos a comentar en el día de hoy, porque en un accidente hubo 7 muertos, en otro hubo 8 muertos, hay 15 muertos en 2 días en accidentes de tránsito. Se cayó una avioneta también. Sí, señor. En el aeropuerto Cibao, con 3 muertos más por accidente, y lo podríamos comentar por la cuantía, pero la cantidad de personas muertas y heridas en forma individual, muy especialmente los conductores de motocicletas, es alarmante, tan alarmante que la República Dominicana, en eso sí es cierto que tenemos la medalla de oro. Somos el país con la mayor cantidad de accidentes y muertos per cápita en el mundo, por encima de cualquier otro país que usted se pueda imaginar, sin contar los que quedan paralíticos, los que quedan con problemas motores, los que tenemos que gastar cientos de millones de pesos en su recuperación, los que quedan para rehabilitación, los que quedan que no pueden trabajar. Entonces, estamos hablando de una epidemia. Y en mi caso siempre he dicho que si usted quiere suicidarse, lo único que tiene que hacer, en vez de gastarse una bala, es irse por la autopista Duarte o la autopista Sánchez un fin de semana. Las probabilidades de que muera son altísimas. Sí, sí, eso tiene que tener un alto, un stop. Las autoridades tienen que hacer algo. No sé si aumentar la vigilancia en las carreteras, no sé si aumentar la señalización en las vías, concientizar a los conductores, tratar de que las personas que van, controlar las personas que van ebrias, manejando, que hay un componente alto de eso. En fin, hay que tomar medidas, pero rápido. Es un problema que no aguanta más tiempo y algo que debe de preocupar muchísimo a la defensa civil, a los organismos que tienen que ver con el tránsito, a la Policía Nacional, al presidente de la República, que es un hombre con mucha sensibilidad social, ver esos titulares cada día. Vimos lo del fin de semana, un accidente por Sosúa, donde murieron 13 personas. Otro en
En Matancita, en hubo Matancita. uno en la madrugada de hoy. Sí, bueno, mire, Sí, en la otros madrugada 6 de muertos hoy. en un choque hoy. Ese es el de Matancita, cerca de allá de O sea que Nagua. terminó el fin de semana y ya hoy lunes, otro con 6 muertos. No, y nosotros sentados aquí, habrá algún muerto, Dios no lo quiera también, porque aquí hay varios problemas. Lo primero es una irresponsabilidad total de las autoridades. Aquí el tránsito es un desorden. Usted toma un vehículo de motor y usted hace lo que le viene en ganas, Sí, porque señor. nadie cumple la ley. Lo segundo es que los primeros que violan la ley son los llamados a hacerla cumplir. Sí, señor. Si usted se fija, las personas que montan vehículos de motor, los primeros que no tienen casco protector son los policías y militares. Entonces ellos deben dar el ejemplo y no dan ningún ejemplo. En tercer lugar, el tema de las bebidas alcohólicas. Este debe ser, y mire que yo he caminado mucho en este mundo, el único país del mundo donde hay drive-thru de bebidas alcohólicas. Son No, drive-thru de bebidas pero alcohólicas. no uno Usted ni se dos. para y baja la ventanilla y dice, dame una cerveza, una fría o lo que sea. Un trago doble con Lo que hielo. sea, y se lo venden y usted sigue caminando como si nada. Entonces así no puede ser. Lo tercero es que aquí todo el analfabeto que puede haber caminando en el país tiene una licencia de conducir. Lo cuarto es que aquí la gente que maneja patanas y camiones son autónomos, nadie les pone la mano. Pero usted dice que hay analfabetos con licencia de conducir. La mayoría. Pero debo decir que hablando con un señor que ejerció durante mucho tiempo cuando había la llamada patrulla de camino de la policía. Yo la recuerdo. Él me decía que de San Cristóbal hacia el sur profundo, de cada 10 conductores, uno tiene licencia. Lo demás andan sin licencia, nunca han ido a una escuela ni nada. Pero esos, aprendieron en su campo y ya. Pero esos son los que manejan vehículos que tienen un guía redondo delante. Puede ser camión, De guía. todo. Pero si usted busca a la gente que maneja motores, de cada 10 no tiene licencia. Sí, es así. Y se supone que para manejar una motocicleta usted tiene que también tener una licencia de conducir. El problema de la conducción de vehículos de motor en la República Dominicana es una verdadera epidemia. Es una epidemia tal que no sé usted, yo sé que usted va muy cerca los fines de semana, Sí. pero en mi caso yo no me atrevo a tomar una carretera que vaya muy lejos. Mire, por el sur yo le recomiendo que no se vaya después del peaje de San Cristóbal, nunca en la vida, excepto que sea absolutamente necesario. Atención, presidente de la República, Danilo Medina, usted que es de San Juan de la Maguana. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted tiene un accidente ahí, no hay quien lo atienda. Usted tiene que ser traído de la forma que sea, o al Darío Contreras o al hospital Ney Arias Lora, si no tiene dinero para pagar una clínica privada. Si tiene un seguro, se va a una clínica privada de las de la capital, porque si cae en una de las de San Cristóbal, Baní o Asua, yo no respondo por su vida. No. Yo no respondo por su vida. No llega vivo, que está pero muy para lejos. nada. Y por el este, excepto el hospital Musa, es muy poco lo que usted también va a conseguir. O sea, estamos hablando de una situación terrible frente a un problema grave de salud pública. Y uno que tiene tanto tiempo en estos afanes de los medios de comunicación y que ha dicho y repetido tantas veces eso mismo, de que hay que ponerle un stop a ese gran problema que afecta a la sociedad dominicana, a uno le parece que está arando en el mar o en tierra muy árida, porque nada se hace pese a lo llamado, pese a lo que usted ve cada día. Es muy poco lo que se hace. Ahí está la Autoridad Metropolitana del Transporte, ahí está la Policía Nacional, ahí está Obra Pública, Interior y Policía, hay como 4 instituciones que tienen que ver con el transporte y ninguna hace nada. No, Porque el problema cada día va en aumento. Claro, la cantidad de muertos es mayor, la cantidad de accidentes es mayor, la cantidad de heridos es mayor, pero sobre todo no hay una disuasión en las carreteras nacionales. Anteriormente había un alcoholímetro que Sí, lo desapareció. ponían en el radar y el que venía a altísima velocidad lo paraban
lo obligaban a detenerse, entonces le hacían las pruebas del alcoholímetro y el que iba tomando alcohol o que resultaba que había tomado alcohol, lo detenían hasta tanto bajaran esos niveles de alcohol en la sangre, claro. Y regularmente pasaba un día detenido hasta que recobrara la sobriedad, pero eso se descontinuó. Pero es que eso no puede ser, mire, el otro día yo estaba, y tengo obligatoriamente que hablar de Estados Unidos, porque tiene una de las tasas más bajas de muerte por accidente, Sí. a pesar del tamaño de las carreteras. Y ese es el principal referencia. Y a pesar de que muchos dominicanos vamos allá, e inmediatamente nos ponemos delante de un guía, nos transformamos en una persona que cumple la ley. Sí, señor. Sí, por señor. miedo. Pero yo estaba con mi hija y nos tomamos una copa de vino y sobró media botella. Nada más éramos nosotros dos. Y yo le digo, bueno, Silvina, ¿y ahora qué hacemos con esto? Me dice, no, yo tengo que ir allí a la caja. En la caja me ponen la botella dentro de una bolsa, la cierran con grapas, le ponen la factura y yo no la puedo llevar dentro del vehículo. Tengo que abrir el baúl y ponerla ahí, porque si me la encuentran dentro del vehículo me llevan presa. Sí, sí. A ese nivel es que estamos. Pero aquí no. No. Aquí usted se va a ir a los la portavasos que tienen los carros ahí al lado del asiento. Siempre van llenos. Sí, usted dice, deme ahí un whisky doble. Y por ahí el chofer, aparte de eso, usted lo ve manejando con un niño en las piernas. Sí, sí. Y entonces ayúdale a un niño a guiar un domingo cualquiera. Y aquí no hay ley, todo el mundo hace lo que le da la gana, con el problema de que esa es la principal epidemia del país. Mire, por accidente muere más gente que por dengue, que por malaria, que por cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. Esa es la principal causa de muerte en personas jóvenes en la República Dominicana. Y a eso, que es una epidemia, no le estamos haciendo caso. Creo que es el momento en que las autoridades, yo he participado en varias reuniones, incluso una reunión interesantísima hace un tiempo, cuando era funcionario del Estado, con Gustavo Montalvo, el director de AMET, el ministro de Salud Pública de esa época, para tratar ese tema, pero lamentablemente no se toman las medidas para resolver el tema, y hoy estamos contando, creo que 20 muertos en solamente 2 días, y seguirán los muertos. Ojalá que no llegue a la casa de ninguno de nosotros, ese es mi único ruego. Sí, así es. Mire, doctor, tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales que hacen posible 360 grados. De regreso le voy a pedir que se refiera a un tema. Quiero su particular opinión en torno al contenido de la carta del ex embajador haitiano en República Dominicana, Daniel Suplit, una carta que ha impactado a la sociedad dominicana, que hay que tomarle la palabra a ese contenido y hacerlo de conocimiento del país y de la comunidad internacional. Hay quienes creen que Suplit se está inmolando con esa posición y que no sería el primer caso de funcionarios haitianos que hacen una declaración indebida para su país que al final no termine crucificado allá. Bueno. Yo espero que no le pongan el suplicio del collar. El suplicio del collar, encendida en candela, Supliz. Supliz que se parece a Suplicio. Sí. Fíjese que se parece bien el apellido de Supliz. Ya regresamos. Desde la semana pasada en la República Dominicana y Haití, y en algunos foros internacionales, la noticia principal sobre la crisis dominico-haitiana, porque primero hay que reconocer que existe una crisis, es la carta del destituido embajador haitiano en la República Dominicana, Suplis, quien en una misiva al presidente Michel Martelly creo que rescata una verdad que es incuestionable y es la primera vez que queda documentada de parte de una de las autoridades haitianas.
y esta sin ninguna duda es la razón de su destitución. Suplis declara que en 211 años de independencia, porque Haití declaró su independencia el 1 de enero del año 1904, en esos 211 años, Haití, el país llamado Haití, ha sido incapaz de identificar y documentar a sus ciudadanos. Y esto es trascendente, porque precisamente cuando usted busca en la Carta de las Naciones Unidas el tema de la apatridia, de lo que habla es de la incapacidad de un Estado de otorgar una identidad a una persona. Entonces esto es una confesión de parte de una autoridad haitiana hasta hace muy poco tiempo, de que Haití ha sido incapaz de dotar de identificación a sus propios ciudadanos y por lo tanto Haití es una fábrica de apátridas, porque estamos hablando de un país donde a partir de un esfuerzo que se hizo con fondos internacionales, especialmente de la OEA, antes del terremoto del año 2010, se trató de documentar a los haitianos y se logró apenas un 30-35% de la población, una población que se multiplica en forma exponencial, una población que cada día trata de trasladarse hacia la República Dominicana, una población que no está identificada. Yo recuerdo que hace unos años trabajamos en un proyecto del Banco Mundial junto con la Junta Central Electoral Dominicana, con el doctor Roberto Rosario, en un proyecto en la República Dominicana para dotar de documentos a los dominicanos que no estaban documentados. A pesar de nosotros tener un registro civil organizado, todavía teníamos alrededor de un 15% de nuestra población sin documentos. ¿Por qué se trabaja para documentar a las personas? Porque esto está vinculado estrechamente al tema de la pobreza y al tema de la exclusión. Entonces Haití, y creo, don Freddy, que es lo principal de esa carta, admite por primera vez en un documento oficial que no da documentos de identidad a sus nacionales, es decir, no da un acta de nacimiento, no otorga una cédula de identidad, no da pasaportes porque no tienen las dos primeras documentaciones, no existe un registro civil en Haití y por lo tanto Haití es una fábrica de apatridia. Y esto me trae a mí a otra conclusión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que esto no va a terminar bien. No va a terminar bien el tema de la República Dominicana con Haití. No puede terminar bien cuando la élite haitiana, que es una élite dedicada al robo, al narcotráfico, a las trampas electorales, a tratar de eternizarse en el poder, un Estado fallido con una fuerza como la MINUSTAH, que tiene más de una década manejando todo lo que es la seguridad pública en ese país o en ese Estado fallido en medio del Caribe, que intenta por sobre todas las cosas hacer hundir a un Estado vecino como es la República Dominicana, que ha hecho un esfuerzo denodado por tratar de identificar a su población, pero también de caminar hacia un estadio de desarrollo superior al que lo dejó la dictadura en los años 60. Esto no va a terminar bien. La mala fe de las autoridades haitianas queda demostrada en la carta de Suplis. 211 años sin documentación no se resuelven con el contubernio y la poca trascendencia que tiene la República Dominicana en los foros internacionales y sobre todo la complicidad que tienen muchos directivos de organismos internacionales a favor de Haití y en contra nuestra. Creo que este tema, que es un tema nodal para el futuro de la República Dominicana, a mi juicio, no va a terminar bien por el camino que va. Sí, yo creo igual que usted. He visto en los medios de comunicación y en las propias redes sociales muchos comentarios en torno al contenido de la carta y llama la atención que recientemente el canciller haitiano, en declaraciones a una cadena de televisión norteamericana, dijo que
en República Dominicana no habían estudiantes haitianos. Y el embajador en su carta dice que hay más de 40,000 estudiantes haitianos estudiando en República Dominicana, la mayoría en forma gratuita o con beca. Gente que está desde los niveles primarios en la frontera, que viene cada día a estudiar a las escuelas públicas dominicanas y se regresa a Haití en la tarde, de la educación media y de la educación universitaria. Más de 40,000 estudiantes. Pero habla también del caso de las parturientas. El 30% de los partos que se hacen en los hospitales públicos dominicanos es para haitianas que vienen nada más a parir aquí a República Dominicana. Y lo hacen porque aquí ese servicio es gratuito. Y allá en Haití no hay ese servicio, y cuando lo encuentran es una clínica privada. Solamente yo quería hacerle una acotación entre paréntesis, don Freddy. En medicina no hay nada gratuito nunca. No, lo paga el Estado. Alguien lo paga, nosotros. Sí. Porque el Estado tampoco produce nada. Entonces, la carta es interesante, porque esa verdad tiene el gobierno dominicano que exhibirla en los foros internacionales y restregársela en la cara a las autoridades haitianas que se han empecinado en hacer una campaña de desinformación, de mentira y de acusaciones contra la República Dominicana. Señores, ese es un excelente instrumento para nosotros exhibírselo a la comunidad internacional. Presentárselo a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que tiene una posición parcializada a favor de Haití y que parece que no conoce el problema. Hoy, en su columna del Listín Diario, don César Medina plantea que Daniel Suplit, el ex embajador haitiano en el país, debiera ser condecorado por el servicio que le ha hecho a la República Dominicana. Y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace don César Medina, porque se estila en el ámbito diplomático un reconocimiento cuando un embajador termina su servicio. Le hace un reconocimiento por la labor desempeñada. En este caso, Daniel Suplit, lo que tenía eran 3, 4 meses en el cargo, sí, pero vaya servicio que no ha hecho. Y yo pienso que por esa razón él debe ser reconocido, condecorado en el país. Ahora, lo reitero, yo temo por la vida de ese señor, porque los haitianos no perdonan ese tipo de conducta. No, y sobre todo porque hay que hacer distinción entre lo que son las élites, esa casta que gobierna Haití, y la inmensa mayoría del pueblo haitiano, que muere de hambre y miseria. Son dos situaciones diferentes. Y esta es una situación en la cual Daniel Suplit ha entregado un instrumento de defensa a la República Dominicana invaluable. Y a esto le podemos poner incluso como la cereza del helado unas declaraciones que dijo, creo que en el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, donde admitió que hay 81 pasos fronterizos sin control en la República Dominicana y Haití. O sea que por ahí entra y sale todo el mundo cuando quiere. Y el otro tema, que fíjense lo importante de esa carta, que tiene que ver con las parturientas. O sea, esas parturientas que vienen a la República Dominicana a parir a nuestros hospitales, pago por los bolsillos nuestros, el suyo y el mío de los que nos están mirando, esas mujeres dan a luz niños haitianos. Si se aceptara la tesis de Haití, entonces todos son dominicanos. Sí. Por el jus solis, todos son dominicanos. Por suerte. Todos los que nacen serían dominicanos. Por suerte, doctor, aquí ya de hace un tiempo, en cada hospital, en cada clínica, hay un libro de extranjería, le llaman el libro amarillo, donde los hijos de esos extranjeros ilegales son asentados ahí
y se le da se asienta, y ese mismo asentamiento, con lo que ellos han declarado, se envía al consulado del país de donde esa persona, para fines de que le den el registro correspondiente. Usted vino una parturienta al hospital, la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, antes de parir se registra su nombre, el nombre de suyo, el nombre del padre del niño, cómo se va a llamar el niño y el día que nació, se le pone esos datos, el nombre del niño y la fecha. Y eso mismo se le da un tiquecito a ella, y ese mismo tiquecito se envía por la vía oficial, vía la Cancillería, al consulado del país correspondiente. Claro, porque esas son las leyes dominicanas. Ahora, el problema con los haitianos es que se burla de las leyes dominicanas. Ellos consideran que nosotros tenemos que aceptar lo que son sus tesis. E incluso hay un caso famoso que reseña hoy la columna de Oscar Medina en el periódico Listín Diario, de un haitiano que vivía en la República Dominicana sin papeles. Él sabe dónde nació, en Cabo Haitiano. Sí. Decidió irse a su país a buscar su acta de nacimiento, a sacar un pasaporte, a buscar una visa, y las autoridades haitianas, cuando intentó cruzar la frontera, lo detuvieron, Sí, sí. lo golpearon y lo devolvieron. Y lo que tuvo que hacer fue irse de noche para cruzar un río a nado, para irse a su país, porque las autoridades haitianas le impedían el ingreso a su propio territorio. Y después que sacó sus papeles, o intentó sacarlo, le dijeron que no, que tenía que devolverse para la República Dominicana porque él era dominicano. O sea, de eso estamos hablando, de un país sin leyes, de un país sin autoridades, de un país que no es un país. Nuestro principal error, intentar entablar un diálogo con los haitianos. Yo creo que eso fue un grave error. No es posible, no es posible. Por suerte las autoridades nacionales ya tienen conocimiento de la falsedad de los haitianos en torno a negociaciones, en torno a conversaciones bilaterales. Se comprometen a todo, no cumplen nada, son unos irresponsables, y ellos están buscando excusa urgente para no celebrar el proceso eleccionario que comienza el día 8 del próximo mes de agosto con las elecciones congresuales y sigue el día 25 de octubre con las elecciones presidenciales y municipales. Pero ellos no están preparados organizativamente para realizar esos eventos, no tienen los recursos tampoco económicos para montar las elecciones y quieren propiciar un enfrentamiento con República Dominicana en torno al problema migratorio para evadir la responsabilidad que tienen de montar las elecciones. Es que es bueno estar en el carguito. Usted sabe que por casualidad me encontré con Martelly en Miami cuando su hija iba a dar a luz, porque la llevó a Miami a dar a luz. A Martelly cerró un piso completo del Hotel Marriott en Dayland, completo. El presidente haitiano, es que es bueno estar en el carguito. Ellos hacen todo eso pidiendo porque no tienen vergüenza para pedir. Es lo que le digo, por eso es que no quiere hacer elecciones, imagínense. Señores, gracias por participar con nosotros en la jornada de 360 grados este lunes. Les invitamos que nos acompañen mañana. Les esperamos.